En esta oportunidad tenemos este privilegio de poder tener una vez más, aperturar en esta tarde de este domingo los temas que se están hablando en relación a la salud y también partes espirituales muy importantes que tienen que ver con nuestra salvación. Damos gracias a Dios por ese privilegio que nos permite de poder escuchar, y también a los hermanos que nos siguen por las redes sociales, que Dios pueda bendecirnos grandemente y que podamos nosotros colocar nuestros pies sobre un fundamento seguro para este tiempo que nosotros vivimos. Vamos a detenernos en el tema que le hemos titulado Llegando a la meta final. Cuando hablamos de meta, ¿qué viene a nuestra mente? Llegando a la meta final. Una meta tiene una salida, tiene una salida y tiene una entrada. Es decir, aquí comenzamos y llegamos allá. En ese lapso de salir y de entrar hay un tiempo establecido, hay una cantidad prácticamente, ya bien sea en metros, en kilómetros, en millas, y estamos nosotros en una gran maratón cristiana. Y necesitamos prepararnos. ¿En qué lugar vamos a entrar? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto? Yo no sé. Cuando nosotros vemos las diferentes competencias, como mencionaba el apóstol Pablo, solamente uno se lleva el premio. Uno. La gran diferencia con nosotros hoy en este tiempo es que todos podemos alcanzar el premio final. Quiero compartir con ustedes a manera de introducción. Hoy nuestro mundo está lleno de desafíos y competencias. Desafíos y competencias. Aquí hay jóvenes que han estudiado en la universidad y ya se graduaron, colegio, universidad, alguna carrera técnica. ¿Cuántos comienzan? Son bastantes. A la mitad de la carrera, ¿cuántos van? ¿Los mismos que comenzaron? Y cuando llegan a la meta final, ¿cuántos terminan? Son pocos. Nuestro mundo está lleno de desafíos y competencia que solo los que están bien preparados, ¿cómo? Bien preparados llegan a la meta final. Lo triste es que son muchos los que se arriesgan y van sin una preparación y quedan postrados en el camino. En la experiencia cristiana, en nuestra experiencia, en nuestro caminar en esta tierra, es muy importante la salud. La salud juega un papel muy importante y la sierva del Señor dice que la salud es un tesoro. De todos los tesoros más valiosos que nosotros podemos tener, más valioso de lo que puede existir materialmente, es nuestra salud. ¿Cómo está nuestra salud, queridos hermanos? Vean lo que dice este párrafo, y aquí es donde vamos a ver los obstáculos que vamos a encontrar en el camino hacia la meta final. Este testimonio se llama Temperancia, en la página número 12. Vean qué párrafo lo que dice. Este párrafo me impresiona. Dice: Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. No queremos que la familia humana llegue a la meta final. Así que reúne a todos los demonios, a todos los ángeles caídos. Y oigan esto, se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. ¿Y cuál fue el plan que ideó Satanás? Para poder meterle zancadilla al cristiano, para poder decirle al cristiano, no puede llegar a la meta final. Oigan cómo dice, hermano, esto es muy importante. Dice, tomaría el fruto de la vid. ¿Cuál es el fruto de la vid? ¿Cuáles son el fruto de la vid? ¿Qué nos dan las vid? La uva. ¿Qué hizo el diablo? Tomó, dice, el fruto de la vid. ¿Y ahora qué hace con ese fruto de la vid? Vean esto, hermanos, qué interesante. Tomó del fruto de la vid, pero no solamente la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos. Quiero detenerme aquí. ¿Cómo convierte en veneno el fruto de la vid? En un alcohol fermentado, en el vino fermentado.
¿Cómo convierte en veneno el fruto del trigo? A ver, ayúdenme ustedes, hermanos. A ver. Pienso que, bueno, no que pienso, sino que me recuerdo haber leído en algún testimonio que dice que las harinas muy refinadas hacen daño. A ver, las harinas refinadas. ¿Algo más, hermanos? ¿Cómo es que ha tomado el fruto del trigo para poder hacer cosas dañinas? Dice, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. A ver, ¿de dónde sale el azúcar? De la caña. ¿Y es buena la caña? Sí. ¿Pero qué hace el diablo? Hace ron, exacto. Vean, hermanos, qué interesante cómo usa los recursos que Dios ha dado al hombre para poder sacar venenos e intoxicar al ser humano. ¿Y qué es lo que pasa? Con estos venenos, lo que es bueno, el diablo lo lleva a los extremos. Es decir, usa lo que Dios hizo. ¿Para qué? Para arruinar al ser humano. Y algo interesante, hermanos, que dice aquí, de tal manera que arruina las facultades físicas, el hombre se arruina en sus facultades físicas, en sus facultades mentales, en sus facultades morales, de tal manera que subyuga los sentidos y entonces el diablo tiene el completo dominio sobre la raza humana. Increíble, hermanos, increíble. Bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido, haciendo que los hombres tomaran alcohol. Satanás los degradaría cada vez más. Increíble, hermanos. Por eso, en nuestra preparación para poder llegar a la meta final, nosotros necesitamos tener nuestras facultades físicas, mentales y morales, ponerlas en las manos de Dios, hermanos, porque el diablo está arruinando al pueblo de Dios en este tiempo. Y los ataques de él no son para el mundo, los ataques de él son para el pueblo de Dios, para los que vivimos en las escenas finales de la historia de nuestro planeta Tierra. En todas las áreas de la vida del hombre, los desafíos cada día aumentan y se necesita de una preparación especial para alcanzar la meta tan deseada. Los profetas dicen, preparaos, 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 limpiaos, 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 salid de ahí y no toquéis lo inmundo. Ese es el mensaje de los profetas de Dios para el tiempo del fin. En todas las áreas de la vida, el ser humano necesita preparación. Cuando leemos primeros escritos, dice, se me presentó al remanente de Dios y el ángel me dice, el pueblo no está preparados. Y el mensaje de Dios fue, preparaos, preparaos, preparaos para la crisis final. Y hermanos, debemos de prepararnos no solamente en la parte espiritual, en la parte física. Y la reforma pro salud es el medio que el cielo nos dejó para poder ayudarnos, hermanos, en la lucha contra el pecado, en la lucha contra las tentaciones fuertes que presenta hoy Satanás a la humanidad. Cuando hablamos en todas las áreas de la vida del ser humano, en educación, en deporte, en artes, en música, en ciencias, en economía, ¿no hay una preparación en eso? Si le pregunto a mi hermana Rosalina, ¿fue fácil prepararse hasta donde usted llegó? ¿Hay desvelos? ¿Hay dolores de cabeza? ¿Aguantó hambre? ¿Se deprimió alguna vez? Y todos los que hemos alcanzado algo, ¿no hemos pasado por eso? ¿Y cuánto más la vida eterna, hermanos? Si la gente se prepara en estas áreas de la vida, por ejemplo, cuando hablamos un poquito de los alpinistas, los que quieren llegar al Everest, ¿será que es posible que digamos, hermano Idel, hermano Oscar, vamos al Everest, vamos ahorita? ¿Qué necesitamos? Entrenamiento. Necesitamos prepararnos, hermanos. Y también para la vida eterna necesitamos prepararnos. El ser humano necesita prepararse.
Que es cierto que ya la salvación está comprada, está puesta en bandeja de oro para nosotros. Cristo hizo posible nuestra entrada en el cielo, pero necesitamos una santificación, que es la idoneidad para entrar al cielo, que es prepararnos para vivir en el cielo. Y esa obra es una obra individual de cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos en esos desafíos, hermanos, comienzan? Son muchos los que comienzan y son pocos los que llegan a la meta final. Si hacemos un paralelismo y vamos a ver esa gran maratón del pueblo de Israel que sale de Egipto a la tierra prometida, salieron 600,000 sin contar hombres y mujeres. Y de esa generación arriba de los 20 años, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? La Biblia dice 2 entraron nada más, 2 se prepararon. ¿Y dónde quedaron los demás? Postrados en el desierto, como miembros de aquel pueblo militante que militaba en el desierto de la vida. También hoy nosotros militamos en el desierto de la vida y necesitamos una preparación. Por eso vean, hermanos, lo que dice 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corramos la carrera cristiana. Corramos legítimamente la carrera cristiana. Corramos como cristianos, hermanos. Corramos como Dios quiere que corramos. En las competencias ya hay espectadores, ¿verdad? También en la competencia cristiana tenemos espectadores. ¿Quiénes son los espectadores? Aquellos que no son miembros de la iglesia. Aquel vecino que ve cómo vive usted el mensaje. Aquel miembro de su familia que no es miembro de la iglesia y que mira cómo usted vive su vida cristiana. Cómo damos testimonio en nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana necesitamos de una preparación para llegar a la meta final. Necesitamos una preparación para llegar a la meta final. Necesitamos prepararnos, hermanos. Encontramos nosotros desafíos grandes en la vida. Y en este tiempo que nosotros vivimos, hay un llamado. ¿Y cuál es el llamado? Y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Al fin del tiempo, hermanos, son pocos los que van a llegar a la meta final. Desde el año de 1844 hasta el tiempo de la gracia que se cierre, son 144,000, perdón, estoy ubicado en las fechas, 144,000. Desde 1844 hasta nuestros días. ¿Por qué no se ha completado el número? ¿Qué profecía estamos esperando? Aquí un hermano en el Congreso hizo una pregunta. ¿Cuándo se dio la luz de la reforma pro salud? ¿En qué año? 1863 se dio la luz de la reforma pro salud. Como una ayuda para el pueblo, para prepararse en el camino hacia la eternidad, hacia Sion, hermanos. Necesitamos prepararnos. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, necesitamos animar el ánimo de los discípulos. El ánimo tiene que ver con nuestras emociones, hermanos. Hoy se habla de inteligencia emocional. ¿Qué es tener inteligencia emocional? Es tener paz con uno mismo y con el prójimo que nos rodea. ¿Qué es tener inteligencia emocional? Es tener comunión con Dios en medio de las pruebas más difíciles que pueden venir a la vida de cada cristiano. ¿Cuánta gente, hermanos, no tiene esa inteligencia emocional que le va a dar la capacidad de poder ver las bendiciones de Dios cada día? Si hay algo que está destruyendo al pueblo de Dios, son cómo maneja sus emociones. Las emociones pueden causar trastornos en el ser humano que los pueden llevar ¿a dónde, hermanos? A la ruina eterna.
Las emociones pueden ser tocadas y manipuladas por el mismo demonio. Si le damos acceso al diablo a nuestra mente, él puede manejar nuestras emociones. El profeta del desierto, Juan el Bautista, hermanos queridos, dice la Escritura que cuando estaba en el calabozo donde lo metió Herodes, dice, en la más oscura soledad que él tenía allí, dice, en su desánimo que tenía, los susurros de los demonios comenzaron a hablarle a la mente para que se deprimiera. Ustedes pueden buscar en el espíritu de profecía los susurros de los demonios. Hermanos, Pablo dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Necesitamos animar a la gente. ¿Qué pasa cuando viene una enfermedad? ¿Qué ánimo podemos tener cuando viene una enfermedad? ¿Qué dice Proverbios del ánimo de la persona cuando está enferma? Voy a compartir con ustedes este texto bíblico en Proverbios, lo tengo subrayado acá, pero hay un texto que habla maravillosamente del ánimo del enfermo, y el texto de las Sagradas Escrituras dice que el único que sostendrá al enfermo es su buen ánimo, hermanos. No sé si ustedes lo tienen ahí. ¿Me pueden ayudar a buscar ese texto bíblico? Ahorita me estoy recordando de este texto. Está en el libro de Proverbios. Vamos a ver, aquí lo estoy buscando ahorita para que ustedes puedan colocarlo en sus anotaciones. Habla, el ánimo del enfermo lo sostiene en la enfermedad. Pero ¿quién soportará al enfermo con su ánimo decaído? No sé si alguien me puede ayudar ahí a buscarlo. Gracias, hermano. Oigan, Proverbios 18:24. Léelo, mi hermano, por favor, fuertemente. ¿Cómo dice? Proverbios 18:24. 18:14. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre lo sostiene en su enfermedad, pero ¿quién soporta al ánimo angustiado? ¿Se dan cuenta la pregunta? ¿Qué soporta la enfermedad de la persona que está enferma? Su ánimo, el buen sentido de la vida, su emoción, que no se deprima. Cuando alguien se deprime, hermanos, da lugar a dudar de las promesas de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Si ustedes ven, aquí hay varias cosas. Confirmando los ánimos, número 1. Pero no solamente confirmar el ánimo para animar a la gente. ¿Y ahora qué dice? Exhortando a permanecer en la fe. ¿A quién le gusta que lo exhorten? Hermano, viva la reforma pro salud. Hermano, viva la reforma en la indumentaria. Hermano, pero parece ser que su pelito no era así. ¿Qué le hizo a su pelo? Hermana, ¿cómo está usando la ropa? Hermana, mire esto. Hermano, ¿a quién le gusta que lo exhorten? Y vean, hermano, lo que dice aquí. Confirmando el ánimo, número 1. Exhortándoles a permanecer en la fe, número 2. Y ahora les dice el apóstol ahí. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y este es el llamado de los pastores. Los pastores somos llamados a animar al pueblo de Dios. Los pastores somos llamados a reprender al pueblo de Dios. Clama voz en cuello y no te detengas. Clama a voz en cuello y no te detengas. Clama como trompeta. Y es interesante, hermanos, ver estos 3 puntos. Debemos de ponerlos bien sobre la plataforma de la verdad para que veamos lo que el apóstol Pablo hacía en aquellos días. Confirmando el ánimo, exhortándoles a permanecer en la fe, que no oigan doctrinas extrañas, que vivan la doctrina, la sana doctrina, y decirles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿A qué se le llama esto? Ustedes se dan cuenta que hay un hilito que queda ahí. Coloqué esta imagen. Esa cuerda está a punto de romperse. Pero ese hilito que está ahí, el único hilo que está ahí, que es lo que agarra un extremo y el otro extremo, yo le llamo resistencia. Resistencia. Perseverancia. El que persevere, este será salvo.
¿Cuántos perseveramos por un tiempo en la dieta? Ahora vino el pastor Idel con consejos de salud y todo. Lo vamos a hacer como el pueblo de Israel. Cayó maná. Pero después de unos días, ¿qué pasó? Ay, ya estamos cansados de ver el maná. ¿Cuántas veces hemos hecho compromisos con Dios? Señor, de aquí en adelante voy a vivir la reforma pro salud. Pero luego, después de unos días, volvemos nuevamente a acordarnos como el pueblo de Israel. Nos acordamos de la comida de Egipto. Qué rica, qué sazón el que hay en Egipto. Sí, pero el fin de ese sazón es la muerte, hermanos. 3 cosas fundamentales. Resistencia. La resistencia la necesita el pueblo de Dios para este tiempo del fin. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, dice, el mundo comienza a arder. Me gustó solo este punto que está aquí. El mundo comienza a arder y el pueblo necesita prepararse. La gran crisis está por sobrecogernos, hermanos. La gran crisis está por sobrecogernos. Y los que no practican las leyes de la salud no estarán preparados para recibir la lluvia tardía en su plenitud. ¿Quién ha leído lo que dice el testimonio? A ver, yo les pregunto a mis hermanos aquí, si ustedes visitan mi casa, tal vez está todo limpio y todo, pero de repente hay unas cuantas moscas ahí y ustedes ven que cae una mosca en el fresco que les voy a dar, en la limonada, yo solo meto la mano, saco la mosca, agarro en un vaso que está lleno de mosca, lo limpio un poquito, tome. ¿Tomaría usted, hermano? ¿Caería el Espíritu Santo en un cuerpo sucio, enfermo, hermanos? ¿Cómo debe de estar el recipiente? Dice la sierva del Señor. Limpio y boca arriba, dispuesto a recibir los chaparrones de la lluvia tardía, hermanos. El Espíritu Santo no va a caer en cuerpos que no vivan el mensaje de Dios para el tiempo del fin. ¿Cuál es la mano derecha, el brazo derecho del triple mensaje angélico? La reforma pro salud, hermanos. Es fundamental. Por eso los temas que se están tratando ahora ayudan al pueblo de Dios. Animamos al pueblo, exhortamos al pueblo y le decimos, prepárate para el encuentro de tu Dios. Prepárate porque Cristo viene. Amen. Hermanos queridos, ¿qué pasó con la pandemia? ¿Qué causó la pandemia con el pueblo de Dios? Hermanos, yo vi en la pandemia que vino, yo vi una perspectiva de lo que va a ser la ley dominical para el tiempo del fin. Unos pastores decían otra cosa, otros pastores decían una cosa, y unos fácilmente cedían acá y otros para allá. Hermanos, necesitamos poner los pies sobre la tierra. ¿Cuánta gente de nosotros murió, hermanos? Porque, bueno, no podemos negar que muchos hermanos murieron de la fe por la pandemia que vino, porque vienen pestes. Y muchos van a ser llamados al descanso, pero es un desafío para el pueblo de Dios, de preparar nuestro cuerpo cuando vengan las enfermedades. Debemos de prepararnos. La reforma pro salud nos ayuda a disminuir el dolor. No es de que no te vas a enfermar nunca, no es que no te vas a morir, pero ayuda a disminuir los males existentes. Uy, hermanos, ¿cuántos? Nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles y conforme nos acercamos al fin de la gracia, habrá una crisis alarmante en todos los aspectos de la vida y es necesario que el pueblo esté preparado para llegar a la meta final. Realmente nos quedamos sorprendidos y asustados de lo que causó la pandemia y otras que vendrán más fuertes. Vendrán pestes terribles, hermanos. Ahora vean este párrafo. Joya de los testimonios. Este párrafo me interesó. Más de alguna vez lo hemos leído. Quiero repetirlo. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. ¿A través de qué forma el cielo se comunica con nosotros? Vean, hermanos, ¿cómo dice ahí? A través de los nervios del cerebro. ¿Dónde va a recibir el sello el pueblo de Dios? Aquí, en la frente, donde está el lóbulo frontal. Aquí, hermanos,
Dice la sierva del Señor, donde se toman las decisiones más grandes de la vida. Aquí es donde yo decido obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Vean, son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Un intemperante, un glotón, hermanos, no entiende las cosas espirituales. Le cuesta entender el mensaje de Dios. Tan importante es que el pueblo de Dios levante, hermanos, el tema de la salud, el tema de la reforma pro salud para el tiempo en que vivimos. Ha llegado el tiempo en que debemos de despojarnos del apetito pervertido de Egipto moderno. Uy, hermanos, hoy tantos atractivos para que podamos nosotros darle gusto, rienda suelta al apetito pervertido en la calle. Y si hacemos eso, hermanos, vamos a bloquear la única forma como Dios quiere tener comunicación con nosotros. Cómo el Espíritu Santo puede darnos a nosotros esa comprensión de la verdad. Y por eso dice, Conflicto de los Siglos, página 679, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio 1, la demora 2, ¿y qué más dice? El hambre. Por eso, Pastor Idel, 2 comidas es mejor, o sea, que 3, dice la sierva del Señor. Y no crean, hermanos, que vamos a tener 3 comidas cuando venga la ley. No, es que Dios va a poner como puso pan, puso mesa en el desierto al pueblo de Israel, hermanos. Dice la sierva del Señor, solo pan y agua se le ofrece al pueblo de Dios para el tiempo del fin. ¿Quién ha leído ese párrafo? Solo pan y agua se le ofrece al pueblo de Dios. ¿Y si somos intemperantes? Isaías dice que solo agua y pan. Agua y pan, exactamente, lo dice Isaías también. Pero a veces desayunamos, refaccionamos, almorzamos, refaccionamos, cenamos, refaccionamos y antes de dormir, ¿será que sobró algo del almuerzo? Agarrar de la olla ya un plato y comemos hasta donde ya no. Como dice la sierva del Señor, ni un gramo de comida debiera de entrar a nuestro estómago entre el intervalo de un tiempo a otro tiempo. Así lo dice el testimonio, hermanos. Ni un gramo, hermanos. Es interesante, hermanos, ver este párrafo. Soportar el cansancio, la demora, el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. ¿Por qué el testimonio dice que Dios llevará al descanso a muchos que no van a poder soportar? Imagínense a alguien que tenga una enfermedad terrible, hermanos, en esa crisis, ¿qué va a hacer? Y no podemos negar que nos vamos a enfermar porque estamos en el mundo, hermanos. Y por eso Dios va, no sé si ya leyeron ustedes otro testimonio donde dice, no es bueno pedir a Dios insistentemente por recuperación de la salud de alguien que está enfermo. Y tal vez Dios quiere que esta persona descanse porque no sabe qué va a pasar el día de mañana. No es seguro insistir, Señor. Debemos decir en nuestras oraciones, Señor, que se cumpla tu voluntad. Si le devuelve la vida, alabado sea tu nombre. Si no le devuelve la vida, en tus manos está. Hermanos queridos, vamos a hacer la conclusión de esta reflexión. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Ahí hay una pista. Vamos juntos en la pista. Aquí no es que yo voy a llegar antes que ustedes. Vamos juntos, hermanos. Los obstáculos, diferentes oportunidades los vamos a tener. Por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos, hermanos? Los ángeles. ¿Quiénes más son esos testigos? La gente que nos rodea. ¿Quiénes más son esos testigos? Hermanos queridos, dice aquí
Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos delante? Prosigo a la meta, dijo Pablo. Quiero llegar a la meta final. Quiero alcanzar mi objetivo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Como lo dice aquí en Filipenses 3:13 al 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Avancemos por fe, hermanos. Pero necesitamos una preparación. Hoy por hoy necesitamos una preparación. ¿Y cómo debe de ser esa preparación? Oigan aquí. Segunda de Timoteo 2:5. Tengo dos versiones. Coloqué dos versiones aquí. Cuando un atleta participa en una competencia, dice esta versión moderna. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. ¿Y cuáles son las reglas de nosotros para llegar a la meta final? Los principios de fe y la reforma pro salud que aliviana, hermanos, el camino. Interesante. No puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. ¿Cuántos han sido coronados violando las reglas? Hoy hay una prueba a los deportistas que le llaman la prueba antidoping. Y eligen, a ver quién ganó. Y agarran a tal atleta y le hacen la prueba y resulta que tiene sustancias que alteraron su metabolismo. ¿Y qué hacen? ¿Le quitan qué cosa? La corona. Hermanos, si usted y yo no respetamos las reglas que el cielo ha dado para entrar a la meta, el cielo está haciendo el antidoping hoy de cada cristiano. Y el antidoping se está llevando a cabo ¿en dónde? En el lugar santísimo. Cristo está haciendo esa prueba a cada cristiano. Ahí estamos siendo probados, hermanos. Aunque hay jueces hoy que se venden, va un dinerito por atrás, pero en ese gran tribunal, ¿quién puede sobornar, chantajear al gran juez? Venid, benditos de mi Padre, a heredad del reino preparado. Ustedes son dignos de recibir la corona de la vida eterna, porque ustedes tuvieron una batalla terrible. Aquí están los que batallaron contra la bestia, su imagen, su número. Aquí están los que siguieron al Cordero por donde quiera que va. Aquí están los que vivieron el mensaje de Dios. Pero al que no, ¿qué le va a decir el Señor? Apartados de mí. Es terrible lo que dice, malditos. Así lo dice Mateo, ¿o no? Ustedes leen, así lo dice claramente. Ahora, encontré otra versión. Oigan esta versión. Y hay dos animalitos allí. A ver, hermano, les digo, ¿quién gana la carrera? Sinceramente, ¿quién gana esa carrera? La liebre. La liebre, pero hay cristianos liebres que les gusta traspasar las reglas. Aunque sea la tortuga, despacio. Pero ¿va con qué? Con pie seguro. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, hermanos. Luchemos legítimamente en esta tierra como verdaderos cristianos. Que Dios nos ayude a alcanzar el objetivo deseado. Y como dice Hebreos 12:13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Qué lindo, hermanos, haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Cómo son sus sendas, hermano? ¿Qué clase de caminos está usted siguiendo? ¿Cuál es lo cojo que lo saca del camino? ¿Es la intemperancia? ¿Es la glotonería? ¿Es el apetito pervertido? ¿Cuál es lo cojo que lo saca del camino? Que usted no puede avanzar a la meta final. ¿Qué es lo que lo está sacando? Finalizo. Esto algunos lo han visto, otros no lo han visto. Malinche, en la cima del estado de Tlaxcala, México, 4.082 metros de altura. Estaba terminando el invierno, ya la nieve no estaba mucho. Fueron 600, más de 600 jóvenes los que comenzaron
el desafío. Y hubo un desafío. Los pastores queremos ver quién sube allá. Y hermanos, nos pusimos a los grupos de los pastores, avancemos, vamos a ver qué es lo que pasa. Y el objetivo era llegar a la cima del Malinchi. El hermano Ramiro Ruelas, el profesor Ramiro Ruelas nos dio instrucciones. Nos dio un poquito de miel, dijo, esta miel no se la beban mucho, lleven una botellita de agua, no se quiten por favor el suéter cuando van subiendo porque les va a dar el mal de la montaña. Cuidado con el mal de la montaña, cuidado porque se van a perder. Dio orientación, pero ¿qué decían? Ay, el abuelito no va a subir, el abuelito Ruelas no sube. No sube el abuelito Ruelas. Hermanos, la mayor parte de jóvenes se quedaron allí. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como el águila. Hermanos, fue un desafío terrible el que nosotros llegamos allá. Yo, gracias a Dios, llegué y me tomé una foto así, hermanos, gateando llegué. Nosotros nos poníamos un pie y la piedra retrocedía 2 pasos. Increíble, hermanos, pero llegamos a la meta. Y este es el grupo de personas que llegaron. Ahí, por ahí comenzaron algunos noviazgos. El pastor Johnny con su novia que estaba hasta atrás se conocieron y bueno, hicieron amistad y se casaron. Esa experiencia dejó varias bodas en la iglesia. Así que esa es la solución. Sí, hermano. Hermanos queridos, finalizo con esto. La carrera en el camino del Señor no se trata de velocidad, sino de ¿qué? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra necesitan estar firmemente establecidos en los principios de la reforma pro salud. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Vean? ¿Dónde? Establecidos firmemente en los principios de la reforma pro salud. Hermanos, apeguémonos a los principios de la reforma pro salud. Pelea la buena batalla de la fe, acaba la carrera, permanece fiel. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Que Dios bendiga su palabra y nos queda el último consejo que dijo Jesús. Velando pues, orando en todo tiempo, que seamos tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga su palabra, es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar con oración. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por la vida que nos concedes y por el privilegio de poder reunirnos aquí en esta iglesia, aquí en esta misión de San Salvador, de la Asociación Salvadoreña. Oramos que bendigas al ministerio, bendice a nuestros hermanos que están acá, a los hermanos que nos siguen por las redes sociales, que tu bendición sea con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder, como buenos atletas cristianos, luchar legítimamente, respetando los principios y las reglas, porque nos queremos salvar. En tus manos ponemos nuestras vidas, quédate con nosotros y prepara el corazón de cada uno de nosotros para el siguiente tema en labios de tu siervo, el pastor Idel. En Jesús lo pedimos. Amén.